Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a dar comienzo al pleno ordinario con fecha 2 de febrero del 2026. Como primer punto del orden del día, aprobación del acta de sesión de la sesión del 1 de diciembre del 25. A ver, Carlos. No, nada. Vale. Y nosotros tampoco nada. Bueno, pues aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Toma de posesión de Idoia Díaz Soria como concejal del Ayuntamiento de Cascante. Maite. Bueno, la Junta Electoral Central ha remitido a esta Secretaría la credencial de Idoia Díaz Soria como concejal de Unión del Pueblo Navarro para su toma de posesión. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y conforme a la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, la candidata debe prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues bueno, la opción es pregunta si quieres, pregunta y que ella responda o... ¿no? Esta es la Constitución, pasar de allí. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 100... No, perdón. ¿Juras o prometes cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cascante con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Muy bien. Pues con esto ya ha tomado posesión del cargo de concejal. Oye, nada, enhorabuena y bienvenida. Nada, yo ya se incorpora a la sesión como un concejal más. Ya simplemente, y perdonad que me haya saltado, quiero disculpar a los dos compañeros, a José Luis Gómez García y a nuestro compañero Javier Ochoa Redín, que por asuntos de salud o familiares no nos han podido acompañar y por lo tanto desde aquí pues que se mejoren y que pueda pasar ya todo rápido. Pues nada, vamos a echar esa salvedad o ese punto, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Adjudicación del contrato de limpieza de locales e instalaciones municipales. Maite. Bueno, voy a leer lo que es la propuesta de acuerdo. No me voy a saltar todos los antecedentes porque es un poco largo y no tiene tampoco mayor relevancia. Entonces, la propuesta de acuerdo es, en primer lugar, adjudicar a la empresa Distrivisual el contrato de limpieza de locales e instalaciones municipales de los lotes que se detallan a continuación. El lote 1 se adjudica por precio de 88.000 euros IVA excluido. El lote 2 se adjudica por precio de 59.500 euros IVA excluido. Y el lote 3 se le adjudica por precio de 51.000 euros IVA excluido. En segundo lugar, adjudicar a la empresa Hidroquim Servicios y Medio Ambiente SLU el contrato de limpieza de locales e instalaciones municipales del lote que se detalla a continuación, en concreto el lote 4 que se adjudica por precio de 11.930,10 euros. La eficacia de la adjudicación queda suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación del acuerdo de adjudicación. El contrato deberá formalizarse en el plazo de 5 días naturales siguientes a la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación y con carácter previo a la formalización del contrato, las empresas adjudicatarias deben depositar a favor del Ayuntamiento una garantía por cuantía equivalente al 4% del importe de adjudicación del contrato IVA excluido. Y en quinto lugar, pues el acuerdo se notificará a los participantes en la licitación, a los servicios municipales de intervención y tesorería y se publicará en el portal de contratación de Navarra y en el diario de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos. Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Dar la bienvenida a Idoia. Y bueno, en cuanto al punto del orden del día, pues bueno, como ya expresamos claramente en el anterior pleno, desde el Grupo Municipal de CIG mantenemos nuestra firme oposición a continuar con la externalización del servicio de limpieza. Entendemos que la adjudicación de este contrato que hoy se somete a votación no es sino un trámite más en el proceso de externalización de un servicio que consideramos debería ser gestionado de forma directa por este ayuntamiento. Entonces, por coherencia con nuestra posición ya manifestada y por las razones expuestas en el pleno anterior, nuestro voto va a ser en contra. Muy bien. Jairo.
Digo yo. Perdón. Bueno, a ver, por nuestra parte también estamos en contra de externalizar estos servicios que creemos que se pueden gestionar desde el ayuntamiento. Aún así el proceso lo vemos normal, está todo correcto y nos abstendremos. Muy bien, pues nada, nosotros vamos a votar efectivamente a favor. También no es algo que se haya parido algo, que ahora que se desee hacer, es algo que se viene haciendo ya prácticamente desde el año 2000, cuando incluso UPN no estaba ni como equipo de gobierno. Se ha seguido con la dinámica de la periodicidad de cada X tiempo sacar a licitación la limpieza de las instalaciones municipales. Yo creo que en líneas generales ha dado buen resultado y, como digo, hemos seguido con el procedimiento de la tramitación de que acababa o finalizaba, como digo, el plazo de que la anterior empresa o la anterior contrata tenía, y por lo tanto lo que hemos hecho es sacar otra vez a licitación, como digo, las instalaciones municipales, algo que, insisto, se venía haciendo desde hace aproximadamente 25 años y, como digo, creo que ha surtido bastante efecto y ha funcionado en líneas generales, ha funcionado bien y, por lo tanto, esto simplemente es la finalización del procedimiento, la tramitación y como ley teníamos que traerlo al Pleno, como así trajimos el pliego en su debido momento. Por lo tanto, es eso. Nosotros, como digo, vamos a votar a favor para seguir haciendo lo que hasta ahora se estaba haciendo y creo que con buen resultado. Bueno, votos a favor. 6 votos. ¿Abstenciones? 2. 2. ¿Y votos en contra? 1. Muy bien. Siguiente punto del orden del día. Aprobación de adenda al convenio entre el Ayuntamiento de Cascante y Eólica Cascante Social Limitada en relación con el proyecto de hibridación del Parque Eólico de Cascante 2. Maite, por favor. Bueno, pues se formula al Pleno la propuesta de acuerdo de aprobación de una adenda a un convenio que ya fue suscrito entre el Ayuntamiento de Cascante y Eólica Cascante el 9 de diciembre de 2019 para el desarrollo de un parque eólico, y esto tiene por objeto pues la hibridación de un nuevo parque. No sé si hace falta que lea el convenio entero, yo creo que no. No sé si hay algo que queráis mencionar, pero claro, son bastantes cláusulas y yo creo que no procede leerlas detalladamente. Carlos. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la gestión que se está llevando a cabo con este asunto. Consideramos que, tratándose de terrenos de titularidad municipal, concretamente terrenos municipales, la iniciativa en su gestión debería corresponder al propietario, que es este ayuntamiento. Para nosotros, esta es una cuestión de principios para administrar el patrimonio público. Nos resulta cuando menos llamativo el cambio radical de criterio en la forma de proceder entre la legislatura anterior y la actual, ante situaciones que son esencialmente similares. No encontramos justificación para esta modificación sustancial en la forma de actuar. Nos parece relevante que ante una misma situación se esté tratando de manera diferente a los ciudadanos que ostentan los derechos de aprovechamiento. Y bueno, no queremos pasar por alto tampoco que Cascante es un pueblo pequeño y este cambio de criterio también genera comentarios y suspicacias entre la ciudadanía. Entonces, nos gustaría que se ofrecieran explicaciones claras y convincentes sobre el cambio de proceder de una legislatura a otra. Y nuestro voto va a ser en contra. Muy bien. John. A nosotros lo que sea invertir en energías renovables nos parece bien, siempre y cuando mantengamos un equilibrio con medio ambiente y demás. Entonces, esperamos que este dinero que vamos a generar sea reinvertido en crear empleo, en algo que nos beneficie a todos y tengamos en cuenta pues eso, el medio ambiente y una gestión sostenible. Esto, y votaremos a favor. Bueno, como bien sabéis, en el año 2019, cuando se decidió desarrollar parques eólicos, que por cierto estábamos todos los grupos a favor, era una hibridación, era un parque fotovoltaico y un parque eólico, de manera que se hacía una línea de evacuación en la que podía transportar esa línea de evacuación a 100 megavatios. ¿De acuerdo? Al final,
Hicimos un trabajo denodado, del cual quiero dar una vez más las gracias a Maite. Nos tocó extinguir los derechos de aprovechamiento, no sé si eran de 73 o 75 titulares, 73 titulares, a razón de alrededor de 75-80 hectáreas. Hicimos un trabajo de la leche, así como la contratación de los servicios externos, de un ingeniero agrónomo que hiciera la valoración, los servicios jurídicos, luego la redacción de los mismos convenios o contratos de extinción, y juntarnos con ellos, pues la verdad es que te digo, me parece que eran 73 personas, y nos tocó en tiempo de pandemia. Hicimos un trabajo del patín. Luego se tuvo una reunión con el que era por aquel entonces, en octubre del 2021, si no me falla la memoria, el director general de Medio Ambiente nos dijo que la declaración de impacto ambiental iban a salir de los dos, del fotovoltaico y del eólico, ¿de acuerdo? Él nos dijo que sí, que iban a salir, y luego en enero recibimos la ingrata sorpresa de que el parque fotovoltaico del Sasillo, en términos de Campo La Sierpe, no iba a surtir efecto. Con lo cual, ya ves, también hay que pensar una cosa, que una vez empezamos con el convenio, y una vez que esto se pueda materializar o que vea la luz, tiene que pasar por una criba de trámites ambientales, administrativos y demás del patín. También entendemos que, como digo, que la rentabilidad del parque eólico estaba también en la hibridación, en lo que es un parque fotovoltaico y un parque eólico. ¿De acuerdo? También es cierto que los que ya llevamos algunos años en este ayuntamiento, incluso hemos estado en los dos lados, tanto en el equipo de gobierno como en la oposición, hemos venido observando muchos convenios. Convenio que se hizo en el año 2009 con Parques Solares de Navarra para hacer un parque fotovoltaico en el Sasillo, que no salió, con Enel dos parques eólicos, uno en el término de Melonares y el otro en Campo Nuevo, que no salió, como digo, el de Campo La Sierpe, o llamado el del Sasillo, que no salió, y ahora este. Por eso le hemos querido dar el protagonismo, en cierto modo, entre comillas, un poco supervisado por el ayuntamiento, en el sentido para que un poco el reparto fuera justo. La única diferencia es que, pasados los 30 años, los derechos de aprovechamiento se extinguen, las fincas vuelven a ser de titularidad pública, y luego el convenio que se ha suscrito, hay una parte de lo que se da actualmente por hectárea de zona fotovoltaica, prácticamente el 66% es para el ayuntamiento sin coste alguno, y el 33% para los titulares del derecho de aprovechamiento. A mí personalmente no me parece ni cantidades abusivas ni nada, no me parece mucho dinero durante un periodo de 30 años. Pero digo e insisto, estamos hablando sobre una superficie de 42 hectáreas, una superficie que ya se le instó a la empresa promotora de este parque que fuera en una superficie que no estuviera afectada por el Canal de Navarra, en una superficie por encima de los 465 metros, entonces estábamos 400 metros en la superficie regable por el Canal de Navarra, y como digo, tiene que pasar por muchas cribas administrativas, y bueno, decir que a la respuesta de John, pues que nos va a dejar, si verá la luz, alrededor de, entre IAE, contribución territorial y convenio, alrededor de 100.000 euros al año. Yo creo que es peccata minuta con los titulares del derecho de aprovechamiento, e insisto, tiene que pasar una criba desde comunales, desde el medio ambiente y demás, y ellos se encargarán también de supervisar el convenio. Pero no sé si venía a salir alrededor de 500 euros año por hectárea a los titulares, que a mí personalmente, y un poco que controlas el campo, a mí no me parece mucho. ¿De acuerdo? 1.000 se llevaría el ayuntamiento y 500 el titular del derecho de aprovechamiento por un periodo, y empezará a surtir efecto a partir de que la infraestructura o que la planta surta efecto. Mientras tanto, pues ni cobran nada, ni cobran ni pagan. Y nosotros, después de tener las autorizaciones, está reflejado en el convenio, que me parece que son 200 euros por hectárea. Yo creo que, como digo, y ya teniendo los antecedentes y habiendo trabajado y habiendo intentado desarrollar otros parques
desde el año 2000, como digo, 2009, 2019 y 2020, yo creo que quizás era el camino más rápido, porque muchas veces los recursos son limitados y no son los recursos económicos. El ámbito de actuación o la afección, como digo, son 42 hectáreas, que no es mucho, que va a ser un mix entre Tarazona y Cascante, a los que no va a tener una afección estética o visual, y digo, van a hacer, porque todos, yo no sé si, yo no soy una persona muy partidaria de las grandes aglomeraciones o grandes extensiones de plantas fotovoltaicas, pero si no lo hiciéramos en Cascante, al otro lado del camino, que es Tarazona, pues lo harían allí. Se ha buscado un remix entre Tarazona y Cascante. Como digo, el ámbito de actuación solo son 42 hectáreas. Es mucho, los titulares, sobre todo son cascantinos y cascantinas los que se van a hacer estos convenios, y como digo, yo vamos a ver cómo sale este tema, y yo la verdad, como digo, y por experiencia y conociendo otros proyectos, pues tampoco yo personalmente, y creo que tengo un poco que defender el patrimonio público y el erario y los recursos económicos y técnicos, yo creo que no nos íbamos a meter ahora, como hicimos igual con el eólico, como hicimos en Campo La Sierpe, en una compra de los derechos de aprovechamiento fruto de una valoración, porque es mucho trabajo y sin saber si va a haber la luz o no. Por lo tanto, yo creo que es un camino que para mí no es nada desorbitado, ni las cantidades ni la manera de hacerlo. ¿Te convenció las explicaciones? A mí lo que te digo es que, claro, todo esto lo digo porque, imagino que vosotros también lo habéis escuchado en la calle, hay un montón de gente que anda movida con este tema. Y claro, dicen, ¿qué pasa? Esto se hace porque estos titulares del aprovechamiento son de Cascante y los otros no. ¿Por qué se diferencia entre un caso similar? Carlos, no sé si te lo han preguntado. La explicación es práctica, en el sentido de que no íbamos a hacer una extinción de derechos de aprovechamiento, porque con la contratación de un técnico que haga una valoración, con los servicios jurídicos, después entra en un proceso de alegaciones sobre la valoración. Para mí me parecía mucho sin saber el resultado del mismo, y eso también tiene un precio. Y ya ves que la cantidad es que tú lo habrás visto, que estamos hablando de 1.500 euros al año, en donde el ayuntamiento se lleva 1.000 euros, y luego ya también es cierto que a este convenio Comunales también le tiene que dar el visto bueno, que no solamente dependemos de nosotros, pero también es cierto, y a mí me tocó en este ayuntamiento en el año 2009, no era un poco la persona o la empresa que quería hacer el parque fotovoltaico, ya vino con los terrenos, este viene con los convenios y es muy similar a este supuesto, pero como sobre todo es un tema de economía de recursos, ¿de acuerdo? Porque no se sabe, porque ya ves, ya te cuento los antecedentes de ahí. Hay dos parques eólicos con Enel que no salieron y teníamos, creo que, convenios. Teníamos el de Parques Solares de Navarra, teníamos el de eólica Cascante con el fotovoltaico, y al final todo se conlleva mucho desgaste de tiempo y de recursos económicos, y no ven, pues ahora prácticamente ha sido el mundo al revés. Bueno, vale, si quieres, pero te lo tienes que currar tú. Y luego, pues ya hablaremos, ¿me entiendes, no? Ese un poco es el principio, ¿vale? Pues nada, oye... La forma de gestión de cada uno. Yo de todas maneras, pues un poco ha sido el cometido, optimizar los recursos. Bueno, votos a favor. A ver, 6 y 2, 8. Votos en contra. Carlos. 6-1. Punto 5. Aprobación definitiva de modificación puntual de alineaciones de las parcelas 97 y 98 del polígono 6 de la calle Apóstol Santiago. Maite. Bueno, pues por acuerdo de pleno de 1 de diciembre de 2025 se aprobó inicialmente el proyecto de modificación puntual pormenorizada del Plan General Municipal, redactado y formulado por Lidia Cuartero, en nombre y representación de Teresa Clemente Miramón, que tiene por objeto la modificación puntual de la alineación de las parcelas 97 y 98 del polígono 6 de la calle Apóstol Santiago de Cascante.
El proyecto ha permanecido en exposición pública por plazo de un mes, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En cumplimiento de la condición impuesta en el acuerdo de aprobación inicial, la promotora ha presentado el 27 de enero del 2026 un texto refundido del proyecto de modificación para su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento. Vistos los informes que obran en el expediente, en los que se evidencia que el proyecto es conforme a los instrumentos de planeamiento y de ordenación territorial, se formula al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el texto refundido de la modificación del Plan General Municipal descrito en los antecedentes, que tiene por objeto la modificación puntual de la alineación de las parcelas 97 y 98 del polígono 6 de la calle Apóstol Santiago de Cascante. En segundo lugar, remitir al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo un ejemplar del documento aprobado, junto con los informes emitidos en un plazo máximo de 10 días, contados desde su aprobación, a efectos de su control conforme a lo dispuesto en la Ley Foral de Administración Local de Navarra. Y en tercer lugar, publicar el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra desde su entrada en vigor, conforme lo dispuesto en el artículo 79 del texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y en cuarto lugar, notificar el presente acuerdo a cuantos aparecen como interesados. Carlos. Pues nada, como ya hemos explicado en el anterior pleno municipal, pues nuestro voto va a ser favorable a este punto. Muy bien. John. Pues igual, ya votamos a favor y Pues nada más que decir. nosotros también vamos a votar a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 6. Moción presentada por UPN en relación con el acuerdo entre la Unión Europea y los países Mercosur. ¿Lo leo yo? Sí. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur ha sido aprobado en el ámbito europeo en un contexto de fuerte contestación del sector agrario ganadero europeo, al considerar que dicho acuerdo consolida un modelo de competencia desleal basado en la falta de reciprocidad en las condiciones de producción agroalimentaria. Este acuerdo permite la entrada en el mercado europeo de productos alimentarios producidos bajo estándares sanitarios, medioambientales y de bienestar animal distintos a los exigidos a los productores europeos, mientras estos afrontan, además, un recorte de los fondos de la Política Agraria Común, PAC, y un incremento continuado de los costes de producción. Diversos responsables institucionales de los propios países del Mercosur han reconocido públicamente que las denominadas cláusulas de salvaguarda no forman parte del núcleo del acuerdo ni constituyen un compromiso vinculante asumido por dichos países, sino que se limitan a ser mecanismos internos de reacción de la Unión Europea una vez producido el daño. Esta realidad sitúa al sector primario europeo y al navarro en una posición de clara vulnerabilidad y traslada sus consecuencias al conjunto de la sociedad, en forma de pérdida de soberanía alimentaria, menor control sanitario y encarecimiento de la cesta de la compra. Por todo ello, este ayuntamiento no puede mantenerse en una posición ambigua o neutral ante un acuerdo que afecta directamente a la ética de las políticas públicas, a la justicia social entre productores y a la protección de los consumidores y nuestros ganaderos y agricultores. Por todo ello, el Ayuntamiento de Cascante acuerda expresar su rechazo político y ético al acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, al considerar que permite la entrada de productos agroalimentarios producidos en condiciones que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y de bienestar animal exigidos a los productores europeos, vulnerando el principio de reciprocidad y de competencia justa y trasladando, además, los riesgos y costes al consumidor. 2. Denunciar que el sector primario europeo se ha utilizado como moneda de cambio en acuerdos comerciales internacionales. 3. Instar al Gobierno de Navarra a activar en el plazo máximo de 2 meses en el seno del Consejo Asesor Agrario de Navarra una mesa específica de trabajo sobre el impacto del acuerdo UE-Mercosur con participación del sector agrario y ganadero, con el objetivo de analizar de forma detallada los efectos económicos, productivos y de mercado del acuerdo sobre el sector primario navarro, definir y proponer un paquete de medidas compensatorias y de protección, tanto económicas como administrativas y fiscales, que permitan mitigar los efectos negativos del acuerdo y garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de Navarra. Carlos.
Bueno, nosotros queremos manifestar nuestra posición desde una perspectiva de defensa de intereses más populares, ¿no? Por un lado, este acuerdo, que ahora mismo está en suspenso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, para nosotros ya empieza con una falta de transparencia y de legitimidad democrática. Porque, bueno, aquí hay que denunciar la absoluta opacidad con la que se han negociado estos acuerdos. No conocemos el contenido exacto del tratado, más allá de lo que filtra la prensa y algunos documentos parciales. Pero bueno, esto no es casual. Este tipo de acuerdos comerciales, diseñados para favorecer exclusivamente a las élites económicas y las grandes corporaciones transaccionales, carecen de control y legitimidad democrática. Fue precisamente el grupo de la izquierda europea quien promovió que este acuerdo fuera analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente por las dudas sobre su legalidad y sus implicaciones. Mientras las decisiones que afectan a miles de personas, millones de personas, se toman a puerta cerrada, los pueblos nos quedamos al margen, sin voz y sin voto. Pero bueno, según lo que se va conociendo de este acuerdo, que hay que ponerlo entre enormes comillas porque realmente no sabemos en qué consiste, bueno, creemos que por lo que se está publicando puede tener un impacto bastante desigual y cascante. Y bueno, y efectos contradictorios. Hay algunos sectores que, por lo que se comenta, podrían beneficiarse, como el sector del vino, debido a los aranceles que tienen ahora hasta el 35% en el Mercosur, o el aceite de oliva, que se van a eliminar aranceles por lo que dicen. Claro, esta apertura se espera, según se publica, que aumente las exportaciones de productos como el vino y el aceite de oliva entre un 40 y un 50%. Pero por contra, hay otros sectores, también cascantinos, que se pueden ver pues, muy perjudicados, sobre todo la ganadería, la carne de vacuno, sobre todo, porque bueno, aunque se establecen algunos aranceles para productos sensibles, pues van a entrar un montón de toneladas de carne de vacuno con un arancel reducido del 7,5%. O el cereal, donde vamos a competir directamente con importaciones masivas producidos sin los mismos estándares que aquí, y que bueno, pues las extensiones de esos países no van a ser capaces de competir con ellos. Bueno, esta división no es accidental, responde a una lógica capitalista que premia a quien ya tiene capacidad de exportación, mientras condena a la ruina a pequeños y medianos productores de cereales y ganaderos, que no pueden competir con los precios del dumping del Mercosur. Claro, aquí también hay intereses de algunas potencias europeas, porque este acuerdo responde fundamentalmente a los intereses de países como Alemania, cuya potente industria busca nuevos mercados en América Latina, y una vez más el sector primario europeo se utiliza como moneda de cambio para favorecer a las multinacionales industriales del norte de Europa. La lógica es clara: sacrificamos nuestra agricultura y nuestra ganadería, nuestra soberanía alimentaria, para que grandes empresas transnacionales vendan más en un nuevo mercado sin aranceles. Y los pueblos del sur de Europa, como siempre, pagamos el precio de este modelo económico financiero del capital concentrado. Bueno, esto va a tener, evidentemente, perjuicio para agricultores y ganaderos, no como todos los demás acuerdos que se han firmado de este tipo, pero sobre todo es evidente que va a tener una competencia desleal por la ausencia de reciprocidad en los estándares de producción, las diferencias abismales en los costes laborales y ambientales, los recortes simultáneos en la PAC, que dejan sin protección a nuestra gente. Pero tampoco es una novedad. Estamos ante un nuevo capítulo de desregularización neoliberal, que lleva décadas desmantelando el sector primario europeo en beneficio de empresas transnacionales. Bueno, va a tener también implicaciones para la salud. Este acuerdo va a ser especialmente malo para la población en general por los gravísimos riesgos sanitarios que conlleva. Y claro, ¿quién va a garantizar la seguridad alimentaria de nuestras familias? Porque las corporaciones que están ahí metidas no lo van a hacer.
Entonces, para nosotros, este acuerdo va a atentar contra la soberanía alimentaria, porque perdemos el control sobre qué y cómo producimos nuestros alimentos, sobre el empleo rural, porque condenamos al cierre a explotaciones familiares que sostienen nuestros pueblos, al modelo territorial, porque favorece la despoblación, y a la sostenibilidad, porque importar alimentos desde miles de kilómetros es una aberración ecológica. Entonces, pues bueno, como conclusión, desde nuestro grupo vamos a apoyar esta moción y su rechazo al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, como no puede ser de otra manera. Y bueno, y habrá que exigir transparencia y participación democrática real en este tipo de negociaciones. Bueno, habría que demandar medidas de protección no solo para el sector primario, sino para garantizar la salud pública y la soberanía alimentaria. Y bueno, pues no podemos permitir que las élites económicas sigan utilizando los tratados comerciales como arma para desmantelar derechos, precarizar empleos y mercantilizar aspectos básicos de nuestra vida como la alimentación. Y bueno, pues por todo eso votaremos a favor. ¿John? Bueno, nosotros entendemos y compartimos la preocupación de los productores locales por la entrada de productos extranjeros y entendemos que tengan que recibir explicaciones, todas las explicaciones necesarias para aclarar todo lo que no se puede entender. De ahí a pedir que directamente que el Gobierno de Navarra cree unos subvenciones o algo. Bueno, habría que ver realmente cuál es el impacto de este acuerdo, porque el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur al final es un acuerdo comercial de libre comercio. En teoría, por lo que se puede leer, en unos sitios de una forma, en otros de otra, van a tener un control que se les va a exigir, no sé cómo, que cumplan los mismos estándares europeos de producción y de sostenibilidad. Eso es lo que hay que verlo y lo que se podría discutir y mejorar. Pero no es esto lo que estamos discutiendo aquí. A ver, hay productores, sectores, como ha dicho Carlos, que se van a ver beneficiados en cascante y otros probablemente perjudicados. Pero lo que estamos hablando es si el Gobierno de Navarra tiene que dar explicaciones o no, o información a los sectores perjudicados o que se ven involucrados, y unas subvenciones que nosotros creemos que ahora mismo no es eso lo que se trata de discutir. Sí que hay que dar la información, pero no hay que ver subvenciones o no hasta que llegue el momento de saber exactamente cómo queda el acuerdo. Entonces, por esto mismo, de momento nos abstendremos. Muy bien, pues nada, ya he hecho la exposición, lo agradezco y bueno, ¿votos a favor? 7 votos. ¿Abstenciones? Muy bien. Sí. ¿Hay alguna resolución, Carlos? No. ¿Tú, John? ¿Y alguna ruegos y preguntas? Sí. Yo quería preguntar cómo va el tema de calcetas, que hace tiempo que no hablamos de ello. Pues igual, parado. Sí, igual. Yo sé que la empresa, yo también tengo la misma curiosidad que tú. Hace un mes le llamé y algo están mirando, pero nada, muy parado. Y más ahora también, como había el tema, no sé, alguna historia con el tema también, estaban pendientes del tema del tema eléctrico, de que Navarra como está, pues alguna historia que está, pero está muy parado. Si sé algo, os mantendré informado, pero a día de hoy nada. ¿Alguna cosa más? No. ¿John? No. Pues nada, muchísimas gracias y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión.